Bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos y hermanas. Este es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Un saludo muy especial y muy cariñoso de esta su hermana y amiga, la canóniga Yadira Torres Rivas. Estamos en la mesa de la palabra y hoy nos acompaña el reverendo padre Guillermo Wilches. Buenos días. Buenos días, Yadira, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Gracias por la invitación. Amén. La mesa de la palabra está basada hoy en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 18, y lee así. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Reflexionemos. Bueno, yo creo que es una de las famosas parábolas del Evangelio de Lucas, que incluso tiene una gran enseñanza para la misma iglesia, ¿no? Yo creo que el Evangelio de Lucas pues dedica varios pasajes a confrontar algo muy interesante, es la falsedad religiosa, la autosuficiencia y la hipocresía, ¿no? Especialmente en la práctica cultica o en el ejercicio de la fe o de la religiosidad. Y en ese contraste total de lo que debe ser una persona religiosa, que es el contraste con la humildad y la apertura plenamente a lo que llamamos la gracia de Dios, ¿no? Y yo creo que esta parábola pues aparece después de muchos parábolas que hablan sobre incluso el juez injusto, ¿no? Pero aquí se resalta la necesidad, 2 cosas interesantes, la necesidad de perseverar en la experiencia, perseverar en la fe. Y aquí Jesús pues ilustra algo que yo creo que nos ayuda a iluminar nuestra experiencia de vida, cómo debe ser la actitud correcta en la oración, ¿no? Y no es el orgullo religioso lo que realmente está criticando aquí, no debe ser de esa dimensión, sino la humildad, diríamos, que reconoce la propia necesidad de la misericordia de Dios. Y aquí entonces lo que vemos es el creyente que tu oración no importa que sea larga, no importa que sea una oración elocuente o sea bonita, sino una oración sincera y que nazca de lo más profundo de tu corazón. Y yo creo que lo que está enseñando Jesús es esta dimensión, ¿no? Por eso el evangelista va a denunciar, y aquí claramente lo que nos ayuda a entender, a denunciar, lo que llama la autosuficiencia espiritual, la soberbia religiosa como tal, y esa justicia, diríamos, que nace de compararse con otro, diríamos, y sentirse superior y no a la justicia de Dios. Por eso, interesante entender como creyentes, cuando nos acercamos a Dios, nos tenemos que acercar con humildad, con sencillez, siendo conscientes de nuestro arrepentimiento en nuestro pecado. Porque si no hay un arrepentimiento al acercarnos a Dios, pues no entendemos el camino de la gracia y no entendemos tampoco el camino de la misericordia. Y por eso el fariseo representa la religiosidad externa, e incluso una visión del cumplimiento religioso de la ley, diríamos, y la tradición de cargarla, pero con orgullo. Totalmente opuesto a lo que nos viene a enseñar Jesús, ¿no? Yo creo que podríamos mirar esto, esa realidad de una oración que se acerca al fariseo, un monólogo narcisista, ¿no? Es decir, que yo soy bueno, yo sí soy el que cumplo la ley, no como el que está aquí, este publicano. Y el publicano pues encarna todo lo contrario, la marginalidad religiosa, reconoce su pecado, como lo decíamos, y clama, como lo decía anteriormente, la misericordia de Dios, ¿no? Y lo recuerda muy bien, e incluso en el Salmo 50, 51, que dice: misericordia mío por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mi delito, contra ti solo pequé. Y cuando entendemos este salmo en nuestra experiencia de vida, pero conocemos que nos acercamos a Dios buscando su gracia, como lo decía, y reconociendo la necesidad de Dios en nuestras vidas. Claro que sí, padre, la realidad es que cuando leemos este texto bíblico,
Me parece que también hay muchos de estos en nuestras iglesias y en otras, porque pensamos que somos perfectos y no. Pensamos que a lo mejor ir todos los domingos a la iglesia y estar presente en otras actividades de la iglesia o ir en la semana ahí fieles y firmes, pero no tener una verdadera transformación y no permitir que Jesús toque nuestro corazón, no nos hace totalmente diferentes. Y yo creo que la realidad es que nosotros cuando estamos conectados con Jesucristo, con Dios, que es nuestro Padre, hay una transformación dentro de nosotros en nuestro interior que nos hace vivir el evangelio de otra manera. No es como esta, no, es con agradecimiento, pero también con una profunda humildad Es correcto. en nuestro corazón, porque no somos perfectos y cuando nos acercamos a Dios, no podemos decirle a Dios que somos perfectos porque no lo somos, ¿verdad? Y yo me encanta la oración tan simple, es de pocas palabras. Es un acto, es un acto bien poderoso de haber reconocido que él era un pecador. Porque cuando reconocemos nuestra falta, entonces que empezamos a enmendarla. Mientras tanto, no reconozcamos cuáles son nuestras faltas, no lo vamos a enmendar. Entonces yo pienso que solamente con esa simpleza, él se tocó su corazón y simplemente, pues mira, Dios, soy un pecador, perdóname porque soy pecador. Y entonces no tuvo que decirle, mire, yo soy perfecto, yo soy esto, yo hago lo otro para establecer esa relación. No, no, no. Soy como soy, quiero cambiar, porque detrás de la simpleza de la oración hay muchas cosas. Es como un deseo profundo de ser mejor. Sí, yo creo que esta parábola nos ayuda a tener 3 enseñanzas propias en la aplicación pastoral en la vida de la iglesia, ¿no? Yo creo que la primera, a nivel de la comunidad cristiana, ¿no? Que se reúne los domingos, esta parábola lleva mucho a revisar, diríamos, nuestras prácticas religiosas, ¿no? Yo Claro. creo que mirar nuestra liturgia, nuestro servicio, nuestra forma en que nosotros diezmamos, ofrendamos, muchas veces la mayordomía que hacemos en la iglesia, ¿cómo es nuestra mayordomía en la iglesia? ¿Lo hacemos con orgullo, por buscando reconocimiento, creyendo que somos importantes? Entonces, yo creo que a nivel de la comunidad deja una gran enseñanza, pero también a nivel personal, interesante porque invita a orar con un corazón sincero, como lo decía anteriormente, ¿no? Más que palabras largas, más que lo esencial es lo que hay en el interior del hombre, ¿no? Y por eso esa oración, Señor, ten misericordia de mí. Yo creo que esas 4 palabras, Señor, ten misericordia de mí, generan esa necesidad de reconocer a Dios sobre todas las cosas, ¿no? E incluso también esa humildad, como lo decimos siempre en el caminar cristiano, que abre a la puerta del perdón y la paz. Porque cuando como creyentes nos acercamos a Dios, encontramos esa fuente de gracia, del perdón, la paz, la oportunidad de levantarnos. Y lo interesante en el caminar cristiano que no importa cuántas veces nos caigamos, siempre nos podemos levantar bajo la gracia de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Y la tercera parte yo creo que está de enseñanza, una aplicación pastoral, es diríamos lo que llamamos el acompañamiento espiritual, en donde los fieles claramente pues deben ser alentados y no compararse con otros, sino mirarse a la luz del evangelio. Yo siempre digo una frase muy importante en mi trabajo de experiencia es, ¿qué es lo que dice la música del evangelio en mi vida? Y cuando como creyentes centramos nuestra vida en el evangelio, escuchamos esa música, escuchamos el verdadero mensaje del Señor. Yo creo que muchas veces en la iglesia nos quedamos en cosas externas, superficiales, y no vamos a lo interior, a la fuente. Y ahí yo creo que como creyentes tenemos que aprender a eso, lo que digo, ¿no? A escuchar la música del evangelio. ¿Cómo actuaría Jesús frente a una situación de vida? ¿Cómo actúa Jesús frente al pecador? ¿Cómo actúa Jesús frente a la persona que se siente caída o se siente marginada? Con lo que dicen los dos nadies. ¿Qué hace Jesús? ¿Y qué hace la institución religiosa? Porque la institución religiosa farisaica se dedica muchas veces a señalar, a juzgar, a condenar. Pero en el camino de Dios es todo lo contrario. Si una persona pecadora viene con un corazón arrepentido, bajo la gracia de Dios encuentra perdón y paz. Amén. En cambio, la institución organizada muchas veces representa la opresión y la justicia, totalmente alejado a la fuente de lo que es la palabra del evangelio. Así que yo creo que es una enseñanza también que en nuestra propia aplicación espiritual, aprender a tener diríamos, un examen de conciencia. Y en el examen de conciencia yo encontraba una pregunta como reflexión.
en mi oración. Me presento a Dios para justificarme o para dejarme justificar por Él. Interesante entender eso. Como cuando yo me acerco a Dios, busco que Dios me reconozca a mí o que Dios derrame su gracia, ¿no? O incluso mi actitud a la vida diaria, ¿no? De vivir, vivir con humildad. Y claramente no es despreciar, sino reconocer necesitado de Dios y abierto a los demás. Yo creo que es otra aplicación espiritual. ¿Cómo es mi actitud diariamente en ese caminar de Dios? ¿Cómo entiendo yo la humildad en el camino de Dios? No como una persona que está siendo pisoteada, como muchas veces pasa en la estructura social. Y la otra es esa práctica espiritual concreta, ¿no? Yo creo que orar cada día con la invocación del publicano, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mi pecado. Qué interesante esa frase, ¿no? Porque esa frase del texto llama ese Jesús que se conecta con nosotros de nuestra propia realidad humana. Y como tú lo decías anteriormente, en el caminar de vida no somos perfectos. Dios no busca a una iglesia. La iglesia no es un lugar de hombres santos, sino de hombres pecadores que necesitan de la gracia de Dios. Y por eso yo creo que en este caminar de vida todos tenemos que tener claro hacia dónde caminamos. Claro que sí.